Lev Vygotsky nació en Rusia en 1896 y murió allí en 1934. A pesar de haber tenido una corta vida, su obra fue un ambicioso proyecto global de reestructuración de la psicología, capaz de abordar de manera objetiva y científica el estudio de la conciencia humana. Para este autor, es necesario adoptar un método genético o evolutivo como eje básico para poder aproximarse a las cuestiones psicológicas. Vygotsky afirma que los procesos psicológicos, específicamente humanos, solo pueden comprenderse si se estudia su génesis, es decir, su origen y su desarrollo. Plantea que para pensar el desarrollo de un sujeto, no basta con mirar al sujeto, es necesario contemplar el medio social y material con el que ese sujeto interactúa. Atender a los cambios sociales, considerar desde una perspectiva histórica los cambios culturales que vivencia el sujeto en el marco de su comunidad. Esto supone una visión dinámica del desarrollo que no va a fijar un pronóstico universal en función de quién aprende o quién no aprende, o cómo aprende un sujeto o sus posibilidades de aprender, sino que marca que hay posibilidades de cambio. A diferencia de otras especies, los seres humanos no se ven limitados a sus condiciones biológicas. Esta relación entre el sujeto y su entorno se puede trasladar a la relación entre los estudiantes y el contexto escolar. La escuela, en tanto sistema de actividad, nos permite pensar a los sujetos en sus formas de participación, ver las interacciones particulares entre las formas del sujeto y las actividades que la escuela ofrece. Vygotsky plantea el origen social de los procesos psicológicos superiores. Cuando nos referimos a procesos psicológicos superiores, nos referimos a aquellos procesos que son específicamente humanos, que están en el centro de interés de este autor. Vamos a hacer una diferencia dentro de los procesos mentales. Cuando hablamos de procesos mentales podemos encontrarnos con procesos mentales inferiores, por ejemplo, la atención involuntaria, la percepción y la memoria elemental en el niño, y los procesos mentales superiores. En el caso de los procesos mentales inferiores, por medio de la interacción con el adulto, se van a transformar en procesos mentales superiores. Podemos hablar de procesos mentales superiores rudimentarios, que son universales por el solo hecho de pertenecer a una cultura, lo que diferencia a un sujeto de la naturaleza. Por ejemplo, la capacidad de adquirir el habla, los conceptos cotidianos. Estos procesos superiores rudimentarios son condición para alcanzar los procesos superiores avanzados. En este caso hablamos de procesos que requieren de determinado desarrollo histórico y prácticas culturales para surgir. Por ejemplo, la instrucción, requieren de la escolarización. Cuando hablamos de procesos superiores avanzados, nos referimos a la escritura, a ciertas formas científicas de conceptualizar, a la inteligencia representacional, a la memoria voluntaria. Si no se dan en la cultura del sujeto, no es posible que el sujeto pueda alcanzarlos. Todos los procesos mentales superiores tienen un origen social y cultural. Son propiamente humanos. Se basan en instrumentos semióticos y signos para poder constituirse. Implican un control que es consciente y voluntario. Y se originan, primero externamente, para luego internalizarse. Es decir, para Vygotsky, el conocimiento es resultado de la interacción social. En ella adquirimos conciencia de nosotros, aprendemos a usar símbolos que nos permiten pensar de forma más compleja. Esa mediación entre sujeto y cultura nos hace diferentes a los animales. Las funciones mentales superiores se forman durante el proceso de enculturación del niño o socialización. Al nacimiento no estamos humanizados completamente, como ya lo hemos visto con otros autores. Devenimos humanos al internalizar la cultura, que es un instrumento esencial para esto, la educación. Las funciones mentales superiores se van a reorganizar en un contexto de interacción activa y sistemática en el cual intervienen un maestro y un alumno, que son agentes activos. Este maestro proporciona organizadamente herramientas para lograr la reorganización. Es el intermediario entre la cosa y el niño. Otra cuestión central de la teoría de Vygotsky es el papel que le da a los instrumentos en tanto mediadores de la actividad.
Los instrumentos resultan de la actividad de las generaciones precedentes, anteriores, y permiten a los sujetos iniciarse en ciertas prácticas y en ciertos significados, para poder asimilar su cultura y desarrollarse. El dominio de esos instrumentos culturales no se puede separar de las relaciones sociales que los van a posibilitar, de esos otros con quienes interactúan los sujetos, que muestran formas y asignan sentidos al hacer, al accionar. Entonces, el desarrollo humano amplía sus horizontes en la apropiación de artefactos culturales en el marco de las interacciones sociales que se dan dentro de los grupos que transitan los seres humanos. Todas las funciones mentales superiores son relaciones sociales internalizadas, va a decir Vygotsky. La escuela es el contexto privilegiado para la construcción de conocimientos que generan procesos psicológicos avanzados. Hay un concepto clave para la génesis de la zona de desarrollo próximo que plantea Vygotsky, que es la ley de internalización. Se refiere a la reconstrucción interna de una operación externa. Plantea que toda función mental superior o todo proceso psicológico superior necesita pasar por una etapa externa en su desarrollo, porque es una función social inicialmente. Se origina como relaciones entre seres humanos, no se nace con ellas. En una primera etapa, las funciones mentales existen en el nivel de interacción de niños con adultos, es decir, la experiencia. Son interpsicológicas. Cuando éstas se internalizan, ya existen dentro del niño, son intrapsicológicas. No es una mera transferencia de una actividad externa a un plano interior preexistente, sino un proceso por el cual se construye dicho plano interno. No es copiar del mundo externo. Implica una reconstrucción. Implica la reconstrucción de la actividad psicológica en base a operaciones con signos. Un ejemplo es el pensamiento verbal. En sus inicios fue habla social, meramente con fines funcionales, para satisfacer necesidades, repetir lo que hace el adulto, y luego se transforma en pensamiento, en idea. Por eso decimos que toda función aparece dos veces, primero a nivel social y más tarde a nivel individual. La internalización de actividades socialmente originadas es el rasgo que diferencia el salto a la psicología humana de la psicología animal. El hombre es cultura internalizada. La cultura se apropia del sujeto, no es una entidad independiente de los individuos. La cultura pasa a ser parte del organismo, se interioriza como una actividad mental. El proceso evolutivo, según Vygotsky, estaría guiado por el proceso de aprendizaje. Es decir, el aprendizaje aparece como un factor del desarrollo. Si no respetamos esto, no hay pedagogía que valga. La pedagogía crea procesos de aprendizaje que guían el desarrollo. Estamos hablando de una mediación social. Esto da como resultado el concepto de zona de desarrollo próximo, que es la distancia entre el nivel real del desarrollo, lo que puede hacer el niño solo, y el nivel de desarrollo potencial, lo que realiza con ayuda. Por ejemplo, la resolución de un problema acompañado por una guía. Si pensamos en aprender a andar en bicicleta, partimos de una instancia en la cual el niño necesita de una guía o de rueditas para luego poder hacerlo de manera solo. Para Vygotsky, el rasgo esencial de la enseñanza que tiene lugar en contextos escolares es que engendra la zona de desarrollo próximo, es decir, estimula y activa en el niño procesos de desarrollo en el marco de las relaciones con los otros, en este caso los maestros, de acuerdo con la ley de doble formación, y se pasa entonces de un desarrollo efectivo o potencial a uno real. En la zona de desarrollo próximo vamos a tener presentes un sujeto que es más capaz, en este caso el docente, y otro que lo es menos en relación con una tarea o problema determinados. Está presente también el nivel de desarrollo real, lo que el niño puede hacer de manera independiente, y el nivel de desarrollo potencial, que es la capacidad para resolverlo con ayuda. La zona de desarrollo próximo es un elemento central de los procesos de constitución subjetiva y apropiación cultural. Para Moll, al actuar en la zona de desarrollo próximo, el docente asume diferentes roles, como ser, por ejemplo, el de guía y soporte, ayudando a que el niño pueda tomar riesgos, pueda focalizar sus preguntas e ideas, como participante activo en el aprendizaje, investiga con los chicos con demostraciones de los procesos de investigación, como evaluador, como facilitador, a través de diferentes tipos de medios, como el currículum, el lenguaje, etc. Estos diferentes roles
presuponen la existencia de una asimetría que de alguna manera condiciona la dirección y la guía. Vygotsky propone por primera vez una visión de la formación de las funciones psíquicas superiores como internalización mediata de la cultura y postula un sujeto social no solo activo, sino ante todo interactivo. El desarrollo orgánico biológico, al realizarse en un medio cultural, se transforma en un proceso biológico condicionado históricamente. El hombre no se limita a responder a los estímulos, sino que actúa sobre ellos transformándolos. La cultura proporciona al individuo las herramientas para modificar su entorno, adaptándose de manera activa. Esta cultura está construida por sistemas de signos o símbolos que median en nuestras acciones. Va a ser necesario interiorizarlos, es decir, los significados deben ser asimilados e interiorizados por cada sujeto en particular. El sujeto no imita los significados ni los construye, sino que los reconstruye. El lenguaje se interioriza antes psicológica que físicamente. El niño aprende antes la estructura externa de la palabra objeto que su estructura simbólica interna. En el adulto, el lenguaje es la base material del pensamiento. El lenguaje interiorizado se desarrolla a través de lentas acumulaciones de cambios funcionales y estructurales. Se separa del habla externa del niño simultáneamente con la diferenciación de las funciones sociales y egocéntricas del lenguaje. El desarrollo del pensamiento estaría determinado por el lenguaje, es decir, por las herramientas lingüísticas del pensamiento y la experiencia sociocultural del niño. El crecimiento intelectual del niño depende del dominio de los medios sociales, del pensamiento, por lo tanto del lenguaje. La adquisición de conocimientos comienza siendo siempre un objeto de intercambio social. El proceso de aprendizaje consiste en la internalización progresiva de instrumentos mediadores. El aprendizaje precede temporalmente al desarrollo para este autor. La escuela, como creación cultural, tiene un papel especial en la construcción del desarrollo integral de los miembros de las sociedades. El papel del docente es provocar en sus alumnos avances que no sucederían de forma espontánea. Los procesos de aprendizaje ponen en marcha los procesos de desarrollo. Un ser humano nunca aprenderá a leer ni a escribir si no participa de situaciones y prácticas que propicien ese aprendizaje. El desarrollo de los sujetos ocurre en tanto que ellos participan de los sistemas de actividad de la sociedad, desde las experiencias de crianza en la familia, luego en la educación formal y en los entornos laborales. En estas experiencias, los sujetos reciben el apoyo de otros que les van a acercar valores y significados. Cuando hablamos de desarrollo, nos referimos a esas situaciones específicas de participación que permiten que el sujeto se vaya apropiando de conocimientos y pueda resolver problemas. Cada situación marca desafíos que los sujetos intentan resolver, recuperando sus saberes adquiridos y también poniendo a prueba nuevas opciones en el marco de circunstancias colectivas de construcción. Por lo tanto, para este autor, el aprendizaje tiene una característica particular, pues se refiere a las transformaciones permanentes del sujeto, de sus formas de hacer y de pensar, en la participación junto con otros de ciertas actividades en un contexto específico. El aprendizaje es consecuencia de la participación de ese sujeto en una comunidad de prácticas. Cada situación propone desafíos y requiere ciertas cuestiones para que el sujeto continúe aprendiendo a lo largo de su vida. En la concepción del aprendizaje que plantea Vygotsky, se formula la zona de desarrollo próximo, en la cual con asistencia de otro, el individuo siempre puede lograr más de lo que hoy puede hacer por sí solo. Por lo tanto, esta mirada nos lleva a pensar la necesidad de ofrecer las condiciones en la escuela que desafíen los potenciales de los sujetos, generar situaciones que permitan que ellos tomen herramientas y construyan otras nuevas, involucrarnos y ofrecernos para favorecer las transformaciones de los sujetos.